todos los problemas, imaginad cualquier problema que hay en el mundo ahora, tiene la capacidad de ser resuelto con dinero. Por ejemplo, yo para comprar pisos, como os he dicho, ¿no? Pues empecé ahorrando el 50%, ¿no? Haciendo todo lo que decía Robert Kiyosaki y tal, pero luego empecé a aplicar estas técnicas de visualización, de creación consciente, y entonces fue cuando ¡boom!, despegué y todo fue mucho más rápido. Si yo quiero empezar a utilizar ese poder superior para manifestar la realidad en mi vida, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que alinearme. Pero no somos conscientes de que estamos creando. Igual que no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de crear. Yo deseo algo, yo quiero crear algo, entonces lo elijo, lo proyecto y luego lo suelto. Vamos, buenísimo. Todo ready. Qué lindo. Bueno, Paqui, bienvenida al Poder de No Encajar. Qué lindo, qué placer tenerte acá también. Bueno, a Paqui la conocí en Barcelona, la conocí en el evento de Cuestiona, y la verdad que fue muy particular por el hecho de que, wow, iba a dar una charla muy interesante sobre lo que es manifestar desde nuestro interior. Dije, no me puedo perder eso. Y qué lindo poder, primero que nada, Paqui, te lo había comentado, pero el poder de no encajar no es más que un espacio en el cual intentamos darle una perspectiva de que, más allá de que muchas personas se sienten que no encajan, sea en la sociedad, en el entorno, en una relación, en un trabajo, poder entender de que no somos la oveja negra de la familia, o no es que no estamos siendo comprendidos, es que quizás hay algo interno que te está diciendo, hey, salí de donde estás, tenés un poder interno para empezar a compartir. Y la verdad que de lo que pude apreciar de vos, sos una persona que detrás desde ese no encajar, quizás en muchas cosas, encontraste un poder y tenés un mensaje muy grande para compartir. Y la invitación acá en esta conversación, que no es más que una conversación, dejemos de lado la mente, como siempre decimos, nos conectemos más con nuestro corazón y que a través nuestro quizás hay mensajes que la Paqui de ciertas versiones del pasado, que ya vamos a ver con qué versiones te vas a encontrar, tiene mensaje para decirle a la Paqui de ahora o viceversa. Y como consecuencia, quizá hay personas que se sienten reflejados con tu proceso. Sin expectativas, pero es un poco la invitación de hoy. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, gracias por la presentación. La verdad es que estoy encantadísima de estar aquí. Me encantó conocerte, Nico, ya sabes que luego tuvimos una charla y la disfruté mucho, porque precisamente me resuena mucho el nombre de vuestro podcast, el poder de no encajar, porque yo creo que estamos aquí para ser nosotros. Y creo que hay como una inercia externa que nos impulsa a encajar, traicionando quienes somos, traicionando lo que nos gusta. Entonces, cuando me dijisteis que hacíais esto y precisamente el nombre de vuestro podcast me resonó tanto que muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, y la verdad que es un placer también, obviamente, tenerte acá. Nico me habló muy bien de vos, dijo, tenemos que traer a Paqui al podcast. Paqui, para por ahí los que no te conocen, si esta es una pregunta que las hacemos, vos respondés con lo que te resuene, ¿sí? Ya sea más por el lado profundo o por el lado superficial, como vos te resuene. Pero ¿quién es Paqui? ¿Por qué hoy llegaste a hacer lo que haces? Buena pregunta, la verdad es que no tengo muy clara la respuesta, pero lo que sí que puedo decirte, o puedo resumir un poco, ¿no?, mi historia vital, que es lo que me ha traído aquí. Yo soy hija de emigrantes andaluces que en la época de los años 60 pues se marcharon de un pueblo pues con pocas perspectivas de futuro a la capital, a Barcelona. Entonces, bueno, pues yo nací ya en Cataluña y venía pues eso, de un origen muy humilde, de una familia muy humilde. Y bueno, pues se me dieron bien los estudios, empecé a estudiar, estudié economía, no porque quisiese ser economista, sino porque en mi entorno había tanto miedo a no poder conseguir un buen trabajo, no poder tener una buena economía, que traicioné un poco lo que a mí me gustaba para poder encajar o no conseguir lo que la gente denominaba éxito. Y entonces empecé ahí como una trayectoria que, por otro lado, si yo miraba adentro, pues iba combinando pues con un trabajo que no me explico cómo he sido tan constante, porque soy muy inconstante en todo, de desarrollo personal. Entonces,
esto pues es levantarme cada día muy temprano, estar una hora meditando, estudiar, profundizar. Entonces, bueno, inicié mi trayectoria, empecé asesorando a empresas, yo continuaba en mi trabajo interior. Entonces, en mi trabajo como asesora de empresas, yo veía muchos empresarios, gente que se había hecho a sí misma, era una asesoría estratégica de crecimiento empresarial, ¿eh? Entonces iba viendo diferentes patrones de diferentes perfiles de empresarios y cómo un poco la forma de ser, la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de relacionarse de cada empresario, pues como que permeaba en la empresa, había un ambiente otro, unos resultados otro. Entonces iba así como cruzando la información, ¿no? de lo que había aprendido en la universidad, veía que no me habían explicado lo realmente importante, lo que yo iba aprendiendo en el desarrollo personal y llegando a mis propias conclusiones. Hasta que en el tema del dinero ya me di cuenta que simplemente la parte exterior no funcionaba, que realmente solo trabajar, solo esforzarme, solo renunciar a quien soy para pedalear más y más fuerte, al final ni a mí ni a un montón de personas que conocía, he trabajado en entidades bancarias, en empresas multinacionales, y aunque la gente ganaba mucho dinero, pero pasaba por sus manos y realmente no experimentaban abundancia. Y veía que ahí había un eslabón que se me escapaba, ¿no? Entonces decidí pues continuar investigando especialmente esa parte. Y bueno, pues luego ya empecé a invertir en inmuebles y bueno, pues no sé, al final pues llegué a hablar explicando un poco lo que aprendí para Borja Vilaseca en Cuestiona, y a partir de ahí pues se desarrolló pues toda una serie de oportunidades de compartir ese contenido más sutil que yo he estado practicando en mí misma. No sé si os he contestado. Sí, ya me salen varios temas. Claro, no, obvio. Aparte, o sea, Paqui, acá es hablar lo que te resuena y de ahí salen muchos temas. Como dice Emi, creo que ya hay bastante ahí para conversar. Y ya con lo que estabas mencionando, fíjate cómo, Paqui, simplemente desde tu propio proceso lo que estás haciendo es compartir. Que nosotros siempre hablamos con Emi, a ver, el propósito de vida es compartir la propia experiencia siendo uno, y ahí actúas como espejo en personas. Y ahí, teniendo en cuenta, para llevarlo un poquito, para entender cuál fue el proceso de Paqui, porque, bueno, si bien mencionaste un poquito, hija de inmigrantes y demás, y ya nos vamos a meter de lleno un poco en esto de la parte del dinero, la parte de la manifestación, la parte de la abundancia, o sea, un poco más en lo profundo, pero también entender o comprender, Paqui, en eso de que vos hablas de tu infancia, teniendo en cuenta con lo que hoy sos. Con respecto al dinero, con respecto a las finanzas, con respecto a la parte empresarial, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tuviste familia, padres, entorno en el cual ya se dé una dinámica así empresarial, se dé una dinámica en la cual se hable de dinero, de finanzas, o todo lo contrario? Todo lo contrario. Vengo de una familia muy humilde, nadie tenía estudios universitarios, entonces era ese temor al futuro, ¿no? Ese temor a no tener dinero en el futuro. Tienes que hacer lo que sea para conseguir un buen trabajo, no importa que te guste o no te guste, lo único que importa es cómo asegurarte, ¿no? ese futuro, ¿no? O sea, no tuve ninguna referencia, pero sí que se me dieron bien los estudios, estudié economía, empecé a trabajar como economista rápidamente, entonces sí que desde muy joven empecé a tener contacto, además muy directo, semanal, recurrente, con muchos empresarios, pequeñas empresas, gente que se había formado a sí misma. Entonces ahí empecé a observar patrones, cosas que se repetían, cosas que veía, pues la gente que tenía buenos resultados que hacía, la gente que tenía malos resultados que hacía, la gente que tenía buenos resultados y generaba mucho dinero pero les quedaba poco que hacía, y empecé un poco a cruzar información y a sacar mis conclusiones al final. Paqui, y hablando de eso, o sea, ¿recordás un momento en el cual vos digas, no encajo, ¿sí? Un momento particular que diga, acá no encajo, y que te empezaste a cuestionar todo esto que estabas mencionando recién? Sí, hubo un momento que yo trabajaba en una entidad financiera en el departamento de marketing y había gente que ganaba muchísimo dinero y que además cobraba bonos anuales y demás. Y yo había estudiado economía, ya había asesorado a algunas empresas y demás. Y me sorprendió muchísimo ver como gente que tenía unos salarios, un nivel de ingresos por un trabajo muy bueno, que a mis padres, a mí en mi juventud me parecía que si alguien ganaba esa cantidad de dinero ya tenía la vida resuelta, pues yo veía que esa gente no llegaba a final de mes.
y pensaba, a mí se me está escapando algo. O sea, yo estaba en la universidad rompiéndome los cuernos y no me estoy enterando de nada. Y aquí hay gente trabajando en banca, asesorando y tampoco tienen ni idea, porque ¿no? Si consiguen estos resultados, sí, yo recuerdo ahí como muy claramente, fue como por aquí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Porque no se trata solo de que entre dinero o que deje de entrar, o sea, hay algo mucho más profundo, ¿no? Wow. Y en ese punto de inflexión ahí, Paqui, en el cual sentías que no encajaba o que inclusive, viste, uno se crea expectativas, ¿no? Porque también era como lo mencionaba en su momento, que querías estudiar algo más allá de si te gustaba economía o no, es como para decir, bueno, para ser alguien o ser competitiva profesionalmente en el mercado laboral. Y cuando llegó ese punto de decir, pará, pero no importa entonces si soy banquera, si trabajo en tal lado, porque el que gana mucho no significa que genera riqueza porque hasta tampoco llega a fin de mes. ¿Cuál fue tu punto de inflexión o qué empezó a cambiar de ahí en vos? Para mirar otras cosas y darme cuenta que lo que me enseñaba la educación convencional en relación al dinero, en relación a la economía, en relación a las finanzas era muy incompleto. Entonces tuve ahí como un segundo clic, ¿no? Un segundo pim, que fue cuando leí a Robert Kiyosaki, Padre rico, padre pobre. Entonces fue otro como, ¡puah! Si me volase en la cabeza, ¿no? Y bueno, fue otro paso intermedio. Entonces ahí empecé, ostras, pues el concepto de ingresos pasivos, ¿no? De lo que es un activo y un pasivo. A mí siempre ¿no? me habían enseñado en la universidad, ¿no? Lo que era un activo y un pasivo según pues, la contabilidad convencional, y Robert Kiyosaki, ¿no? Pues explica, ¿no? Que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo ¿no? y un pasivo es algo que te lo quita. Así que yo siempre había pensado que la casa en la que vivo es una inversión y en realidad es algo que está drenando mi economía, ¿no? Porque no saco un rendimiento. Entonces empecé ahí a profundizar, empecé a coquetear con el mundo del sector inmobiliario, estuve ahorrando un montón de tiempo, compré mi primer piso, lo puse en alquiler por habitaciones, compré el segundo, pero ahí, aunque ya iba mejor dirigida y avancé y empecé a generar ingresos pasivos, pero todavía estaba muy centrada exclusivamente en el hacer, en la materia. No todavía no había llegado al punto de empezar a trabajar interiormente la expresión de esa abundancia. Bien. Antes, ahí te dejo, Nico, pero quería mencionar el hecho de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, qué libro que tiene tantos años, yo creo que a muchos fue el comienzo del desarrollo personal o de muchas cosas que, como creo que te pasó, Nico, a vos también, que decís, wow, ¿dónde estaba esta información que no me la dieron ni en la universidad? Eso es. Muchísima gente, ¿verdad? Yo conozco muchísima gente que ese libro. Luego igual sigues a Robert Kiyosaki y hay cosas que sí, que no, pero ese libro en concreto a mí me tapó, o sea, me voló la tapa de los sesos. Fue como, ostras, ¿no? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿No? Porque cosas tan básicas, ¿no? No se nos explican. Es un poco... Sí, total. Yo creo que te lo había comentado esto, Paqui, de que yo también, cuando me recibí de contador, que decía, uy, era profesional en ciencia económica y había arrancado mi mercado laboral, o sea, después de recibirme, y ya a los 6 meses era esclavo de mi estilo de vida. Era como que no podía trabajar por elección, sino por necesidad. Y dije, pará, pero si tengo título de contador, digo, ¿qué le debe quedar al que estudió una carrera universitaria que no tenía que ver con economía? Y ahí es donde me puse un poco en el lugar de la persona y digo, pará, es muy necesario empezar a crear conciencia financiera desde ese lado. O sea, y es una parte ya más de educación, de autoeducación, en el cual hay libros que no están, como decís, en educación convencional y que tenés que averiguar por tu cuenta. Y obviamente Robert Kiyosaki en ese sentido fue como un poco los inicios, ¿no? Paqui, y otra pregunta que tengo ahí con respecto a esto acá, como para ir avanzando en el tema profundo que más nos gustaría que nos comentes. Si yo te hablo o sea, porque, bueno, obviamente en mi proceso propio, con la parte también de empezar a hablar de dinero, de finanzas, me fui de lo más técnico a lo menos técnico. Si hoy en día decimos nosotros, como lo dice la psicología del dinero, que el dinero es un 99.9% energía. ¿Cómo se lo podemos explicar a una persona que quizás es más escéptica o ve que el dinero es, pero ¿cómo es 99.9% energía? Si yo veo esta materia, yo veo el dinero, lo toco,
¿Cómo lo explicás vos? Esa es una buena pregunta. Yo lo explico diciendo que es que absolutamente todo es energía. Y ya, la ciencia ya, ya nos lo dice, ¿no? Que todo este mundo sólido que vemos en realidad es un 99.9999, ¿no? Es energía y el dinero más, pero es que el dinero es aún más sutil, porque al final, sabes que muy poca parte del dinero que circula está impreso, realmente son ceros y unos en la computadora de alguien, no es nada realmente, y condensa horas de trabajo o valor añadido que, ¿no? Que alguien yo creo que es una medida etérea y cada vez más etérea que condensa la energía de las personas realmente. Es cierto. Sí, 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 es que un 99.999, pero a ver, es energía, o sea, yo creo que es... creo que hay un proceso hasta en el cual uno integra eso y solo lo dice, ¿no? Y esto me lleva a empezar a hablar un poco, Paqui, de que hoy mencionaste la manifestación consciente. O sea, ¿qué hubo internamente? O sea, ¿qué trabajo interno hubo en Paqui para que llegases a hablar de manifestación consciente y llevarlo por ese lado? Bueno, yo, por ejemplo, leyendo a Kiyosaki, leyendo a todos estos autores que nos explican la economía, las finanzas y el dinero desde otra perspectiva, yo veía que todos en sus libros, aunque son como bastante técnicos, lanzaban pinceladas, ¿no? Del tipo de da y el universo ¿no? te devolverá. Veía que muchos de ellos estaban también muy enfocados en el desarrollo personal, muchos meditaban y pensaba, ostras, realmente van lanzando como pinceladas, como diciendo, hay algo detrás, hay una parte sutil, hay algo que no es solo lo que haces, sino que sostiene, una energía que sostiene, ¿no? Esos resultados. Pero nadie lo explicaba específicamente. Entonces yo me fui a investigar por la parte espiritual, por la parte de la manifestación, sin tener en cuenta la parte del dinero. Y pensé, pues si todos son manifestaciones, si realmente la experiencia de vida que tiene una persona procede del interior de esa persona, si realmente estamos creando en todo momento, si tenemos esa capacidad, si somos seres creadores, el dinero no va a ser una excepción, la abundancia no lo es, forma parte de lo mismo. Aunque curiosamente, cuando empezamos a hablar o empezamos a entrar en el terreno espiritual, parece que no sea espiritual hablar del dinero, o que si hago algo espiritual no puedo tener dinero, o que si soy espiritual no puedo invertir, o no es cierto, todo es más de lo mismo, es como todo, en el mundo dual, todo tiene una cara positiva y una cara negativa. Entonces el dinero es neutro. Lo que, si está en manos de una persona que tiene un bajo nivel de conciencia, va a hacer un uso que no va a ser positivo del dinero, pero es la conciencia de la persona que lo utiliza. No es el dinero en sí mismo, ¿no? El dinero realmente, yo creo que es una bendición, porque todos los problemas, imaginad cualquier problema que hay en el mundo ahora, tiene la capacidad de ser resuelto con dinero. Entonces yo creo que el tema es el nivel de conciencia de las personas que utilizan el dinero. Y también el temor o el desconocimiento de la gente que quiere tener dinero y cuando no dominan el juego invisible, el juego interior, piensan que la única forma de conseguir abundancia es a base de estrujar al resto, engañar al otro, de que el otro pierda para que yo gane. ¿Por qué? Porque están encerrados en el mundo de la materia, de la dualidad y no saben trabajar el juego interior. Entonces eso lleva a tratar de generar abundancia desde un bajo nivel de conciencia que tiene un efecto secundario que es que, bueno, pues alguien sufre, ¿no? Y cuando tú haces sufrir a alguien ahora, cuando tú para conseguir abundancia no estás vibrando erróneamente y perjudicas a alguien, eso te va a llegar en un momento u otro, el eco de eso acaba llegando a ti. Lo que pasa es que a veces viene con un decalaje de tiempo y no relacionamos las cosas, ¿no? O nos viene por otra persona. Sí, coincido. Y ahí en esto que estás mencionando, que todo parte del interior, ¿no? O sea, y lo relaciono con esto de por qué se dice que el dinero es energía. Que la manifestación física de lo que nosotros vemos no es más una consecuencia de cómo vibramos, no es más como una consecuencia de nuestros patrones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y si el foco realmente está ahí, si el foco está realmente en lo interno,
Paqui, ¿cómo considerás que una persona que quizás, bueno, está resonando mucho con esta información y dice, bueno, entonces tengo que empezar a hacer un trabajo interior como para yo poder entender que lo externo, mis resultados financieros externos, no es más que un reflejo de cómo estoy internamente? ¿Cómo hago como para poder empezar a cambiar? ¿Cómo hago como poder empezar a identificar cuáles son los patrones que tengo y identificar esas variables que hoy me están provocando estos resultados, pero los quiero cambiar? Pues es que es bastante fácil, muy sencillo, porque cuando tú miras tus resultados y miras lo que te está pasando en la vida, eso te está diciendo cómo estás vibrando, te está diciendo lo que tienes dentro. Lo que pasa es que hace falta una alta dosis de valor para dejar de echar las culpas de las cosas que me suceden al exterior, a otras personas, al gobierno, a la situación, a lo que sea, y mirar dentro y darme cuenta de que yo tengo la responsabilidad y el poder de cambiar eso que sucede fuera. Entonces, si quieres saber qué vibración hay en tu interior, qué información estás irradiando, qué estás emanando, qué está cristalizando en tu experiencia de vida de una forma u otra, no tienes más que mirar tu experiencia de vida y verás qué es lo que hay dentro. Pero hay que dar ese gran paso de querer mirar dentro y ser capaz de asumir la responsabilidad y el poder. Porque cuando yo sé y asumo y vivo desde la consciencia, la seguridad, la certeza de que lo que me sucede en mi vida, mis experiencias son una proyección de lo que hay dentro, eso es un gran poder, pero implica una gran responsabilidad, porque tienes que estar atento a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que te fijas, tienes que cuestionar la información que te lleva de fuera, quizás tienes que cuestionar a algunas personas, quizás tienes que desaprender todo lo que habías integrado, entonces es como que tu mundo se desmorona. Wow, creo que nosotros siempre decimos, o sea, que, a ver, cuando realmente te haces responsable y ves todo lo de afuera, ya sea personas, situaciones o lo que se te proyecte, que estás proyectando, son todos datos, es información que si uno realmente, o sea, yo creo que desde la presencia puede observarlo, ¿no? Y si uno integra esa información es muy poderoso y como hablamos con Nico, o sea, ahí es cuando uno realmente puede elevar su vibración, ir haciendo ese trabajo interior y ir desbloqueando niveles de conciencia, decimos nosotros, como bien dijiste recién, Paqui, que se trata también de niveles de conciencia. Si está por ahí vibramos en niveles de conciencia también muy bajo, en esa frecuencia, vemos el dinero de una manera. Entonces pensamos que el hacer más esfuerzo, el trabajar más horas, es como que vas desbloqueando eso. A vos, Paqui, que esto creo que no lo mencionamos, pero ¿cómo fue tu proceso en tu entorno, ¿sí? Para ir transformando esos patrones y creencias? Porque recién mencionaste eh, que por ahí personas se pueden ir, se pueden alejar, ¿no? Y te tienes que hacer responsable, porque puede ser que tal persona ya no vibras de la misma manera y se aleja. ¿Cómo fue en tu caso ir transformando tu entorno o ir transformando esas creencias y patrones que tenías, ¿sí? Para donde querías llegar? Bueno, una vez llegas a la conclusión y te convences y sabes y asumes que realmente tu experiencia de vida es una proyección de la información que tienes dentro, claro, te preguntas, ¿y cómo voy dentro? ¿Y cómo cambio esa información? Entonces, investigando, buscando, yo la herramienta que he encontrado es la meditación. Porque al final, si os dais cuenta, la mayor parte de información que utilizamos para desenvolvernos en nuestra vida, en nuestro día a día, la acumulamos o la integramos durante los primeros años de vida. ¿Qué sucede en esos primeros años de vida? Pues que los niños llegamos a este mundo y funcionamos, bueno, cuando somos pequeños y ahora ya no, en un determinado patrón de onda cerebral, es decir, la biología nos hace funcionar pues en un nivel teta, que es el modo grabación. Cuando un niño llega a este mundo, ¿qué hace? Mira a su alrededor y tiene un mecanismo encargado de absorber la información, porque su supervivencia depende de ser aceptado en el entorno. Entonces, dependiendo de la cultura, del momento del tiempo, de la familia en la que estás, vas a tener que adoptar unos comportamientos otros, unos hábitos otros, para que te acepten, para que te arropen y te ayuden, ¿no?, a sobrevivir durante esos primeros años de vida. Y esto pues se produce de forma automática. La biología es muy sabia, entonces durante los primeros años los niños funcionan en un modo de patrón de onda cerebral
que es el modo grabación, donde no hay mente analítica, donde todo lo que dices, sin filtrar, sin racionar, sin cuestionar, va al subconsciente para empezar a generar un programa, una forma de funcionar en piloto automático que te asegure ser aceptado en esa comunidad y por lo tanto la supervivencia. Pero ¿qué sucede? Pues que esas verdades, pues esas creencias, esas cosas que aceptas, esos paradigmas, esa forma de ver la vida que te ha entrado en esa época, pues quizás te ayuda cuando eres pequeño, pero quizás cuando eres más grande, cuando a medida que vas evolucionando en la vida, aprendiendo otras cosas, que vas, ya se te queda pequeño y ya no te sirven esas estructuras, pero están tan arraigadas en ti que las utilizas de todos modos y te sale en modo piloto automático. Por eso muchas veces nos cuesta tanto cambiar. Porque yo detecto algo, quiero cambiar, entonces durante el 5% del tiempo que soy consciente, que medito, que hago, ¿no? Lo que sea, ¿no? Me pongo un propósito y lo sostengo, pero es que funcionamos en piloto automático la mayor parte del tiempo. Entonces es como mi patrón anterior, mi programa anterior, arrolla esa intención y cuando me he dado cuenta, ¡oh, ostras!, ¿no? Entonces puedo cambiar, pero es mucho observar, observar. Entonces yo pensé, vale, pues si realmente grabamos esa información porque entro al sistema operativo de mi cerebro, voy a entrar al sistema operativo de mi cerebro meditando, que lo que hago al meditar es bajar la frecuencia, ¿no?, de mis ondas cerebrales, y una vez estoy en ese modo grabación, en alfa, ¿no?, en teta, voy a introducir la información que me interesa. No una vez, sino suficientes veces hasta que la nueva información monte una capa, ¿no?, de un sustrato que sea lo suficientemente grande como para sobreponerse a la información que yo tengo de base. Entonces eso es lo que yo estaba haciendo durante un montón de tiempo, pues entrar a meditar y una vez cuando ya estaba, ¿no?, que ya notas que están en ese punto, ¿no?, porque lo notas el nivel de concentración, tú notas, aprendes, ¿no?, cuando estás ahí, pues cogía la información que yo había seleccionado previamente y entonces empezaba a repetírmela o a través de una visualización. Por ejemplo, yo para comprar pisos, como os he dicho, ¿no?, pues empecé ahorrando el 50%, ¿no?, haciendo todo lo que decía Robert Kiyosaki y tal, pero luego empecé a aplicar estas técnicas de visualización, de creación consciente, y entonces fue cuando ¡boom!, despegué y todo fue mucho más rápido, porque ahorrar la cantidad de dinero suficiente para comprar un piso es lento, ¿no? Bueno, obviamente hay el apalancamiento, la deuda, ya sabéis, pero cuando empiezas a jugar con las leyes del universo, empiezas a entenderlas y a ponerlas a trabajar a tu favor, todo es mucho más rápido. Ahí, un segundito, Paqui, ¿querés revisar lo del celu? Por las dudas, a ver si está grabando normal. Sí, sí. Veo que está grabando. ¿Está grabando? Genial. Listo. Está bien. Buenísimo, buenísimo. Era solo eso. Wow, dijiste mucha información que me encantó, que tiene que ver también con esto de, primero es entender de que nosotros siempre decimos también con Emi, nosotros nacemos sabiendo absolutamente todo, o sea, siendo universo puro, y después, ok, a medida que va pasando el tiempo, como decís, adoptamos ciertas creencias de eso como para aferrarnos, como para encajar y como para también estar dentro de la sociedad. Y en cierto punto, en cierto momento, nos llega un clic en el cual, no es tanto seguir con esto del desarrollo personal, sino es un poco empezar a desarrollar la divinidad, empezar a desarrollar nuestro espíritu. ¿Y qué significa? Empezar a sacar capas, empezar a desaprender lo que creemos haber aprendido, cuando de verdad no es más que ruido. Entonces, es un trabajo que qué lindo lo que vos mencionás, esto de, a ver, consciente, subconsciente, estamos hablando de un 5% contra un 95%. Entonces, como bien vos decís, no es un momento para el otro, listo, me hago el Buda, medito 5 minutos y pienso que voy a cambiar. Es todo un proceso porque tenemos que ir cambiando ese 95%. Tenemos que entrar a esa grabadora que tenemos ahí y es un proceso. Pero qué lindo la forma que lo haces y qué bueno que lo hayas compartido también para las personas que por ahí quieren también entrar en este proceso. Y ahí en todo esto que mencionás, Paqui, que obviamente es un proceso, obviamente uno se empieza a dar cuenta de que, o sea, ¿qué tiene que hacer? Ok, como lo de afuera no es más que un reflejo de mi interior, me enfoco en lo que yo puedo controlar, que es mi interior, a través de las meditaciones, y eso me va a ir modificando lo de afuera, sea los resultados financieros, sea la parte del entorno, sea las relaciones, las situaciones que te pasan y más. Y nombraste algo muy interesante, que yo también siempre lo tomo de base, que para mí es como la Biblia, son las 7 leyes universales.
O sea, para mí, si hay algo en este llamado juego de la 3D, que es lo que rige, son las 7 leyes del universo. Y qué lindo también poder nombrarlas, ¿no? No sé si vos te basás en lo que es el Kybalión. Yo también escuché las 7 leyes espirituales del éxito, que es a través de la de Deepak Chopra. Pero poder tomar esas leyes del universo como base también sirve mucho en este proceso de entender que hay que conectarse con tu yo espiritual. ¿Qué es conectarte con tu yo espiritual? Volver a la meditación, callar un poco la racionalidad. La parte de la ley del dar, la parte del karma, de la ley de causa y efecto, la parte del menor esfuerzo. Es, por ejemplo, una ley muy importante para mí porque es como que me di cuenta, pero no significa entonces que si yo quiero generar más tengo que esforzarme más. No, tengo que alinearme a las leyes del universo. La parte del desapego, o sea, de aceptar la incertidumbre. La parte del deseo y la intención y luego la del Dharma. Las nombré así por arriba mientras estaba haciendo un repaso, pero me gustaría también, ya que las nombraste, cómo vos las llevas a cabo en tu día a día o en este proceso. Yo no las enumero, no cuento que sean 7 o así, pero me rijo bastante por ellas. Entonces, por orden, un poco, ¿no? Vamos a improvisar así un poco. Lo primero es darme cuenta de que hay un yo superior, es decir, que yo soy mucho más que mi personalidad, que mis hábitos, que mi historia personal, que hay una parte de mí mucho más elevada, una parte de mí que está mucho más expandida, que estaba ahí antes de que yo naciese, que va a estar después, y que sabe todo de mí, que vela por mí, que está conectada con el todo, con la fuente, y que siempre está ahí pendiente de mis necesidades o diciéndome que estoy aquí y cuando me necesite me llamas, ¿no? El problema es que yo desde mi personalidad me enredo tanto en el mundo exterior que es como un niño pequeño que quiere atarse los zapatos y todavía no sabe y está su papá, ¿quieres que te los ate? No, deja, ¿no? Entonces es como que me hipnotizo, me olvido de esa parte y trato de resolver todo en mi vida a partir del hacer, del esfuerzo, es decir, obvio un poder mucho más elevado que podría facilitarme las cosas y vivo de espaldas a ese poder. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer que hay esa dimensión más elevada de mí, cuando empiezo a vivir con conciencia de esa parte más elevada, estoy dándole permiso a ese poder para que empiece a entrar en mi vida y me eche una mano. O sea que para mí, lo primero sería eso, reconocer, ¿no?, esa parte superior y reconocer que soy un ser creador. Si yo a vosotros os pido ahora, dejad de respirar durante un tiempo, ¿no? A ver, aguantad la respiración, ¿no? Pues aguantaréis la respiración durante un tiempo, pero seguiréis respirando. Habéis estado respirando durante toda vuestra vida, siendo consciente durante muy poco tiempo de que estáis respirando. Del mismo modo, los seres humanos, las personas, estamos creando en todo momento, pero no somos conscientes de que estamos creando. Igual que no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de crear. Lo que sucede es que al no ser consciente de que estoy creando de forma inconsciente y utilizo colores, informaciones, cosas que no me gustan en ese proceso creativo que me llevan a experimentar resultados que quizás no deseo. Entonces, lo segundo sería darme cuenta de que estoy creando en todo momento. A mí el mantra que me digo es: soy el creador, soy el acto de creación, soy lo creado, soy la experiencia de lo creado, en realidad, soy todo. O sea, ¿no?, como que solo vemos como, desde estos ojos materiales, solo vemos un pequeño espectro. Para mí eso sería la segunda parte, ¿no? La tercera, y estoy como compartiendo del modo en el que yo me explico las cosas, que tú, Nico, ya lo conoces, pero es que a mí me resultó muy fácil entenderlo así, ¿no? Entonces es como, vale, pues si yo quiero empezar a utilizar ese poder superior para manifestar la realidad en mi vida, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que alinearme con ese poder superior, ¿no? Entonces hablábamos, no sé si recordáis, es como yo soy un teléfono, ¿no?, que sería mi ego, mi personalidad, y mi yo superior está en la nube con toda la información, con todas las apps, ¿no?, ve todo, sabe todo. Entonces yo normalmente, si estoy en un nivel bajo de conciencia, estoy en una zona sin cobertura. Tengo que empezar a establecer unos hábitos
que me permitan conectarme con mi yo superior. Entonces empezar a que haya ese flujo de comunicación para poder utilizar ese poder creador. Y eso yo le llamo alineación, ¿vale? Pasar de un lugar sin cobertura a un sitio donde haya una fibra de banda ancha enorme, ¿vale? ¿Y cómo sé que estoy alineada? Porque me siento bien, porque, ¿sabéis cuando recuperas esas cosas que te gustan, que perdemos el hábito, ¿no? A lo largo de la vida, porque nos dicen que eso no nos va a llevar a nada, y el tiempo pasa, ¿no? Estás tan presente en eso que te gusta, que pierdes la noción del tiempo, que estás fluyendo, que estás avanzando, pues ahí estoy alineada. Cuando no juzgo, cuando no me siento culpable, cuando no me machaco, cuando me dejo en paz, cuando estoy alineada, lo sé porque me siento bien y porque mi nivel emocional me lo está indicando. Cuando emocionalmente estoy mal, quiere decir que algo estoy haciendo, algún hábito, algo estoy dejando de hacer que me está cortando la alineación, ¿vale? Entonces ese sería como el primer requisito para la creación consciente. El segundo es la vibración. Si lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro, ¿qué es eso que hay dentro que está dando forma a mi experiencia de vida? ¿No? Pues tú lo has dicho, Nico, antes, ¿no? Pues lo que pienso, lo que siento y en lo que me fijo, donde pongo mi atención. Y esto me lleva a mi yo superior. Cuando yo empiezo a poner mi atención en que yo tengo un yo superior, cuando empiezo a poner mi atención en que ese yo superior está disponible para mí, que quiere ayudarme, lo estoy introduciendo en mi vibración. Y mi vibración es como si yo fuese una antena y fuese proyectando esa información, y como si el espacio que hay a mi alrededor, mi vida, fuese una inteligencia que no juzga, pero que va reaccionando, va jugando con la información que yo emito, cristalizando a partir de esa información. Por eso, el dar y el recibir, ¿no? Por eso, porque cuando yo doy de verdad, cuando yo doy sin miedo, cuando yo doy, no porque piense que si doy luego voy a recibir, que eso no es como un recoveco, sino cuando yo doy de verdad, es porque en mi interior estoy albergando una vibración de que tengo suficiente, de que mis necesidades y deseos siempre van a estar cubiertos. Entonces estoy proyectando esa información. Cuando agradezco, estoy agradeciendo porque siento que estoy recibiendo en la vida cosas que deseo. Estoy incluyendo esa gratitud en mi vibración, con lo cual mi entorno va a responder a mi vibración trayéndome más cosas para agradecer, ¿no? Y así, bueno, pues yo de esta forma, así es como yo me explico un poco esas leyes. No sé, porque yo tengo que hacerme todo muy fácil para entenderlo, si no, es como, sí, sé que están las leyes, las he repasado, he leído el Kybalión varias veces y tal, pero si me dices ahora, enumera las 7, sí, causa-efecto, como arreglas, sí, pero yo como que me lo explico todo en un lenguaje que me resulte fácil de entender y de aplicar. Pero en mis reflexiones internas he visto que cuando yo me explico a mí misma las cosas en términos de vibración, de lo que pienso, lo que siento, lo que me fijo, todas las leyes universales encajan ahí. Por ejemplo, el desapego, ¿no? Es decir, yo deseo algo, yo quiero crear algo, entonces lo elijo, lo proyecto y luego lo suelto. Porque si me obsesiono con ese resultado, ¿qué vibración estoy irradiando? No tengo seguridad de que eso vaya a suceder. Estoy albergando duda en mi vibración. Por eso debo elegirlo y soltarlo. Entonces, esto o algo mejor. Porque si me obsesiono, si trato de visualizar forzando, si más, ¿no? Más visualizaciones, más forzar, más, es porque realmente en mi interior estoy dudando de que eso vaya a ser así. Con lo cual, esa duda, ese miedo, el miedo tiene una intensidad creadora bastante fuerte. Y por eso hay que mirar dentro a ver qué es lo que, ¿no? qué es lo que tengo ahí. Wow. O sea, yo creo que esto es súper poderoso, Pati, lo que compartiste. Y, o sea, qué linda manera de poder integrarlo y tan simple, que yo creo que es eso, o sea, toda la información que hay afuera, hay tanta información que por ahí nos saturamos, y qué lindo poder sistematizar a cada uno y integrarla de la manera que a uno le sirva, ¿sí? Las 7 leyes las tenés ahí o lo que sea, pero yo creo que lo más importante es integrarlo. Y justo quería hablar de la visualización y lo nombraste recién y qué lindo
porque con Nico también siempre hablamos mucho de el visualizar, pero también ahí viene el desapego y el soltar, porque si no, como dijiste vos recién, estás vibrando desde la necesidad, desde el querer, y te quedás en esa vibración de que es la duda también, ¿no? Entonces ahí ya entra la mente, entra el ego, y no es una vibración que, a ver, te estás limitando también, porque si nos ponemos a pensar, quiero esto y crees que es lo mejor para vos, pero tal vez hay tantas posibilidades que no estás viendo, que puedes recibir y te limitas a algo tan chiquito, tan pequeño. O sea, eso es muy lindo. Entonces quería tocar, ya hablaste un poquito, ¿no? Pero quería tocar el tema de la visualización, cómo hoy Paqui visualiza y de qué manera, ¿no? ¿Qué te sirve a vos? Yo lo que hago es, cada vez que quiero conseguir un objetivo, algo en concreto, es como escribo en un papel los requisitos, las características de lo que quiero. Y lo hago mucho con los pisos y siempre lo explico, ¿no? Cuando quiero comprar un piso, digo, a ver, quiero un piso en esta población, en este barrio, como máximo de este importe. Lo explico porque es muy concreto, pero vale para todo, ¿eh? Lo explico con los pisos porque, bueno, pues es como muy concreto y es de abundancia, ¿no? Lo quiero con ascensor, con todas las habitaciones exteriores, ¿no? Hago la lista, ¿vale? Y luego, ¿cómo me sentiré cuando ya lo tenga? Es decir, la Paqui del futuro, que ya ha conseguido eso, ¿qué vibración tiene? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Dónde pone su atención? ¿Qué hace? ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? Entonces, lo enumero. Y luego me imagino un evento, y esto es de Neville Goddard, no sé si habéis estudiado a Neville Goddard, asumir el sentimiento del deseo cumplido. Bueno, pues imagino un evento que sea la evidencia de que eso ya es. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pisos, yo siempre utilizo el mismo, que me veo en notaría con mi hijo y con mi marido, firmando las escrituras del nuevo piso y luego nos vamos a celebrarlo. Entonces, es una película que es evento, que es lo que pasará después algo, o podría ser yo llamando a mi madre, mamá, me he comprado un piso, bueno, lo que sea, algo, cada uno lo que le resuene. Entonces, yo me preparo eso en vigilia, en un momento, reflexionando, pensando, como cuando te pones a hacer el diario. Y luego cuando me pongo a meditar, cuando ya he meditado, cuando ya estoy, no, antes de salir de la meditación, cuando ya estoy en ese lugar en el que yo sé que estoy conectada, que soy menos materia y más energía, ¿no? Que estoy en ese mundo sutil, porque claro, para crear algo nuevo tienes que dejar de poner tu atención en lo que eres hasta ahora. Entonces por eso tienes que un poco trascender quién eres, lo que te ha pasado, soltar las cosas que tienes por hacer, relajarte, ¿no? Y entrar en ese estado meditativo. Y cuando ya llevo un rato ahí, que siento, ¿no? Que soy energía, que estoy expandida, siento como esa sensación de unidad, entonces me paso, repito los requisitos, o sea, repaso mentalmente los requisitos, y entonces empiezo a que le resuene. Entonces yo me preparo eso en vigilia, en un momento, reflexionando, pensando, como cuando te pones a hacer el diario. Y luego cuando me pongo a meditar, cuando ya he meditado, cuando ya estoy, no, antes de salir de la meditación, cuando ya estoy en ese lugar en el que yo sé que estoy conectada, que soy menos materia y más energía, ¿no? Que estoy en ese mundo sutil, porque claro, para crear algo nuevo tienes que dejar de poner tu atención en lo que eres hasta ahora. Entonces por eso tienes que un poco trascender quién eres, lo que te ha pasado, soltar las cosas que tienes por hacer, relajarte, ¿no? Y entrar en ese estado meditativo. Y cuando ya llevo un rato ahí, que siento, ¿no? Que soy energía, que estoy expandida, siento como esa sensación de unidad, entonces me paso, repito los requisitos, o sea, repaso mentalmente los requisitos, y entonces empiezo a utilizar la película, la imagen que he creado, me la paso, para evocar las emociones de mi yo futuro. Entonces me veo como dentro de la película, pero da igual que te veas o no te veas, lo importante es que sientas. ¿Cómo me siento? Pues me siento agradecida, me siento sorprendida, me siento satisfecha conmigo misma, estoy feliz. Bueno, entonces hago ese proceso y la verdad es que funciona súper bien, es alucinante. Entonces, bueno, luego poco a poco, pues ya me doy un periodo. Bueno, y luego lo entrego. O sea, una vez me he pasado la película, lo entrego, es el desapego, ¿no? Entonces lo entrego y digo, esto o algo mejor. Porque a veces lo que yo me imagino, como bien decíais,
quizás es algo muy pequeño en comparación con lo que podría ser. Y vos sabés que, o sea, con la analogía que diste, Paqui, que ya la había mencionado, me acuerdo, en el Cuestiona, esto acá de zona de cobertura o zona de no cobertura, y creo que es la clave, porque si partimos de la premisa esto del 95% subconsciente, que es el que dirige nuestra vida, y el otro 5% que es el que somos conscientes, no es lo mismo decir, no, yo visualizo, quizás en un lugar donde no te puedes conectar con tu yo superior, en un lugar en el que no estás conectado con vos, es como que le estás hablando a tu consciente. O sea, no estás entrando en el campo superior, no te estás conectando con la fuente como para ahí entregar eso. O sea, creo que ese es el punto clave, que también o sea, lo acabo de integrar también, por eso gracias por haber explicado de esa manera. Y quedó súper claro. O sea, me encantó este lado de la visualización y obviamente las personas que lo están ahí escuchando, lo están mirando, la verdad es que creo que tienen la clave como para poder conectarse con esa verdadera abundancia. Perdón, Nico, ahí antes que haga la preguntita, porque este tema, o sea, es re poderoso. Y quería mencionar el hecho que mencionó ahí recién Paqui, o sea, la mente realmente no identifica entre lo real y lo imaginario, o sea, y como dice Paqui recién, o sea, ¿qué película te estás contando también? ¿Qué elegís contarte? O sea, si sabemos que no podemos diferenciar entre lo real y lo imaginario, entrar en ese estado meditativo, bajar las frecuencias y poder visualizar de esa manera, como explicó recién Paqui, es muy poderoso, porque realmente ahí yo siento que estás creando tu propia realidad, estás realmente elevando tu frecuencia, que haciendo elevar tu frecuencia, porque, a ver, como decimos siempre, la Paqui del futuro necesita una Paqui presente, vibrando hoy bien y conectado con eso para alcanzar todo eso que querés. Entonces, yo creo que esta herramienta de la visualización es muy poderosa, que si cada uno acá que está viendo la empieza a integrar, la empieza a practicar, porque es una práctica también, hace que uno en el presente vibre bien y desde ahí todo se va alineando y vas atrayendo todo eso. O sea, para mí es esto que se mencionó recién es súper poderoso, o sea, muy lindo. No sé, Paqui, si viste el documental de Comedy Show Dispensa y tú qué sabes, que bueno, obviamente es apenas antes de arrancar con sus libros y eso, pero básicamente menciona esto acá. Y que a mí me encanta porque ahí mismo él dice, a ver, lo que nosotros percibimos por ejemplo, el cerebro o algo así puede proyectar hasta 4 millones de células y eso que te crean la realidad. Ahora, nuestros 5 sentidos pueden percibir ni el 1%, o sea, pueden percibir 200.000, me acuerdo que decía. Entonces, ahí donde uno se pone a pensar, pará, lo que nosotros estamos percibiendo con nuestros 5 sentidos no es la realidad, es simplemente lo que proyectamos. Entonces, fíjate cómo quizás a través de la visualización, nosotros internamente podemos vibrar de la manera en la cual decimos, lo que están percibiendo mis 5 sentidos no es la realidad es lo que yo internamente sé. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que después voy a llevar a que esos 5 sentidos, con un proceso, con una paciencia, con lo que tenga que en el exterior ir ajustándose, para que luego se alinee lo que yo pienso internamente con lo que tengo externamente. Pero es muy lindo pensarlo de esa manera y yo me lo digo, pará, o sea, lo que yo estoy viendo con mis 5 sentidos no significa que sea en la realidad. Y es muy poderoso. Es que si miras simplemente el espectro de la luz, que es o sea, visible, la parte que vemos, es ridículo, o sea, es ínfima, es como, no sé, un porcentaje muy pequeño, no llega ni al 10%. Entonces, ¿qué hay en el resto? Es vibración, energía. Entonces, realmente no me estoy enterando de nada. Y aunque haga una creación maravillosa, no deja de ser una alucinación también. Entonces, bueno, pues que sea bonita, ¿no? Bueno, a ver, bueno, van 47 minutos. Yo tengo preguntas, o sea, no sé si dejar otro episodio, si hacer una pregunta cortita, ¿qué sigue mi? Yo tengo otra pregunta también, pero Si queréis hacemos estas dos preguntas y luego si queréis hacemos otro. Bien. Bueno, voy a intentar hacerlo breve, pero también es algo que se habla mucho con respecto a las finanzas y que también tiene que ver con la parte de energía y que también considero, porque de lo que vivió el Nico en su proceso, quiero tocar un temita de energía masculina y energía femenina, porque también, o sea, me hace pensar mucho que el Nico, cuando el año pasado, primero, no era un poco ignorante en este tema, en estos conceptos, y era muy masculino, era muy técnico, y ni siquiera podía entrar esto de proceso de
de la parte femenina, de lo que es la manifestación, de lo que es la meditación, o sea, conectarme mucho más conmigo, con mi ser superior y demás. Y cuando hablamos de energía masculina y femenina, también en cuanto a balance, ya sea interior y luego poder tener, o sea, a través de una pareja, de un espejo, poder encontrar un balance entre energía masculina y femenina, también es lo que se habla del poder de la energía sexual, el poder de la manifestación. O sea, hay un montón de temas ahí en conjunto. Yo la pregunta en concreto que quiero ir, Paqui, es cuando se habla de energía masculina y energía femenina y se habla de finanzas en pareja. Hoy en día, que yo también lo estoy hablando mucho, tiene que ver con esto de que, el masculino es el que en la relación se enfoca un poco en proveer seguridad, proveer lo que es la disciplina, la ejecución en el hogar, y el femenino es el que se encarga más de la recreación, de mantener la alquimia de la relación, en estar con la parte de la familia, en la comunicación. Entonces, cuando el masculino se siente reconocido por el femenino, tenés una persona que realmente es abundante, que realmente en los negocios puede ser mucho más escalable. Pero cuando el masculino no siente el reconocimiento del femenino, como que se apaga, como que intenta buscar el reconocimiento afuera. Y por otro lado, cuando el femenino está enfocado en su femenino y no tiene que facturar para cubrir las necesidades básicas del hogar, porque reconoció al masculino que él se encarga de ser proveedor, como que también está en su centro y puede encargarse en la alquimia de la relación, y en ese complemento está la verdadera manifestación. Eso es un poco en el cual, o sea, tuve varias conversaciones, varias charlas y demás, y también se vuelve un poco por ahí polémico el hecho de, no, pero la mujer también puede facturar, o sea, un montón de cosas. Me gustaría preguntarte, con base a esto que menciono, ¿cuál es tu perspectiva o cómo lo ves vos? Una pregunta, porque yo no me he parado nunca a analizarlo en términos de masculino o femenino. Si hablamos en términos de pareja, por ejemplo, claro, ha habido momentos en los que hemos ido intercambiando roles, en los que yo he ingresado más, en los que... Pero sí que es cierto que en mi caso mi pareja es como mi toma tierra, porque yo como que me voy. Es como, mi tendencia es como irme mucho arriba, pero en términos de economía, de finanzas o así, estoy bastante en el suelo, soy bastante la que ejecuta, soy la que busca, soy la que decide, soy la que gestiona. Entonces yo creo que se trata de encontrar un equilibrio interior dentro de cada uno y trabajar cada uno nuestra parte masculina y nuestra parte femenina para que estén en armonía. Porque si, también teniendo en cuenta un poco, pues hay determinados roles o determinadas cosas en cada pareja, o no, que son, cada pareja es un mundo y que tiene unos determinados hábitos. Yo creo que al final, si hablamos de la pareja, se trata de encontrar una posición en la cual seamos complementarios ¿no? y trabajemos al unísono, pero sí que mirar dentro de cada uno de nosotros, porque los hombres tenéis tendencia a tener que trabajar más la parte femenina para poder bajar esa energía, y las mujeres tenemos tendencia o más necesidad de trabajar el mundo de la acción, ¿no? La parte técnica, ¿no? Pero sea como sea, y entendiendo que cada persona es un mundo, cada pareja es un mundo y que hay infinidad de posibles combinaciones, yo creo que lo que es clave es la comunicación, la planificación conjunta. Y luego, pues si, por ejemplo, en mi pareja, si soy yo la que visualiza, soy yo la que, ¿no? La que trabaja la parte sutil, pues está bien, es como mi rol, complementarnos y estar de acuerdo, pero trabajándonos cada uno un poco pues esa parte, abriéndonos un poco y quizás apoyándonos en nuestra pareja para que nos explique, para que nos indique, mirando cuál es su vibración y aprendiendo de cómo hacer las cosas, pues para tratar de ser lo más completos, ¿no? Cada uno de nosotros. Me encanta. Me encanta. Te dejo, Emi, dale. No, bueno, vamos a ir cerrando. Es una pregunta que no sé por qué, es más fuera del contexto, ¿no? Pero la tengo que hacer. Para ir cerrando. ¿Qué te hace sentir segura hoy a Paqui? ¿Qué te hace sentir segura que vos te sientas, que estás vibrando bien, que te sentís abundante? ¿Qué es eso que te hace sentir así hoy? Pues fíjate, es curioso porque yo soy una persona que siempre ha odiado hablar en público. Siempre, y me lo trabajé en visualización. Siempre he tenido mucho miedo. Y curiosamente, la vida me está trayendo cada vez más a explicar estos conceptos. Y me da mucho miedo porque yo he sido asesora de empresas, he estado trabajando con empresas industriales, he estado en el mundo final. Entonces, como
y lo he estado trabajando esto en silencio, ¿no? Y cuando en Cuestiona, ¿no? Borja Vilaseca me propusieron empezar a compartir esta información, pues bueno, pues lo hacía con mucho miedo, en petit comité, pero me he dado cuenta que cada vez que lo hago, siento como que estoy cumpliendo un propósito. Y cuando viene la gente y me explica los resultados que han conseguido y veo cosas espectaculares y tal, pues me doy cuenta de que la seguridad está en la parte espiritual, no está en la parte física. Si tú eres capaz de mantener esa alineación, si eres capaz de mirar dentro y regular lo que piensas, lo que sientes, si eres capaz de desarrollar esa habilidad que no deja de ser consciencia, mi capacidad de mirar dentro, mi capacidad de seleccionar lo que quiero pensar, lo que quiero... Si total, todo es mentira, pues voy a pensar algo que me sirva, ¿no? Que me sirva de ayuda, pues es lo que me da seguridad. Al final, la seguridad está al otro lado. Si esto es la punta del iceberg, esto es muy voluble. O sea, yo puedo tener 80 pisos y puede venir un crack y no, o sea, la seguridad, el soporte está en la alineación, está en saber lo que hay detrás, en saber que estamos respaldados, que yo puedo conectarme, que siempre hay asistencia para mí. Eso es lo que me hace sentir segura, porque todo lo demás es polvo que se lo lleva el viento. Y no existe. Wow, bueno, Paqui, qué lindo, llegamos al final de este gran episodio con una información que me resonó muchísimo, mucho para acá ahora me voy a poner a escribir, a bajar un poco, pero nada, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por tu vulnerabilidad, tu transparencia y por poder entregarte también en este episodio. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, ya os digo, a mí me encanta compartir esto, aunque ya os digo, todavía sigo con aquel, ¿no? Aquel miedito que tenía antes, ya mucho más trabajado, porque la vida me ha puesto, ¿no? Pero me encanta trabajar, es compartir, explicar esto, porque a mí me ha transformado la vida y porque he visto a muchas personas que también han evolucionado, han cambiado, viven de forma mucho más expandida. Entonces, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartir. Ha sido un placer, he estado súper cómoda con vosotros. Muchísimas gracias y gracias por la labor que hacéis, de verdad. Qué lindo, Paqui. Nosotros siempre decimos somos canales, ¿no? O sea, canales de belleza en ese sentido y que a través de nuestro proceso y demás, cuando menos mentales estamos y dejamos que la información fluya, simplemente es a través nuestro que sucede. Entonces, qué lindo, gracias también, como ahí te dijo Emi, por tu sabiduría, ¿no? Por tu sabiduría y por también querer compartirla, que es un poco, creo que, la misión. Así que gracias, obviamente esperemos nuevamente tener otro episodio o hacer algo en conjunto. Ya iremos de nuevo ya para España, o si venís también para Latinoamérica, obviamente te esperamos. Y bueno, y obviamente a los que estuvieron viendo el episodio, cualquier pregunta, duda y demás, ahí le vamos a dejar también las redes sociales de Paqui. Y bueno, gracias otra vez por otro nuevo episodio y nos vemos en la próxima. Chau, chau.